Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Vamos a revisar uno de los temas que a mí más me fascinan dentro de la materia de neurología, evento vascular cerebral. Y adivinen qué, que junto a cefaleas y epilepsia constituirían los temas más preguntados dentro del apartado neurología en el nacional. Les dejo como siempre la bibliografía, las guías de práctica clínica mexicanas del tema y los manuales que ustedes ya conocen. El EBC es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. De hecho, representa la segunda causa en Latinoamérica de discapacidad permanente en los adultos, la séptima causa de muerte en México, y miren este datito, su incidencia va en aumento significativo por encima del 80%, obviamente aquí ya hablando a nivel mundial, de más del 80% en los últimos 30 años, esto de acuerdo con el incremento progresivo de la edad, pues igual aumenta considerablemente. Con una tasa de mortalidad estimada de 16 casos por cada 100.000 personas o habitantes. Entonces, mis chicos, al EBC lo vamos a definir como aquel episodio o episodios súbitos de disfunción focal cerebral de retina o médula espinal que tienen una duración de 24 o más horas, o sin importar la duración de este, pero que haya evidencia de alteración por imagen o autopsia. Podremos ver algún tipo de infarto o alguna hemorragia, obviamente en asociación de sintomatología neurológica. La gran y conocida clasificación de primaria, así me decía mi antiguo profesor, las clasificaciones de primaria, ¿no? O sea, las más básicas, pues, es la siguiente. Tenemos dos tipos, un EBC isquémico y un EBC hemorrágico. Evidentemente, la obstrucción al flujo sanguíneo cerebral o perfusión cerebral sería lo más frecuente siempre, es decir, el isquémico hasta en un 70% según la guía de práctica clínica mexicana del año 2022. Esto es muy importante y se lo tienen que saber de memoria. ¿Por qué? Porque te lo pueden llegar a preguntar. Repito, ya se actualizó la guía de EBC. Y luego tenemos dos subtipos de isquémico, infarto como tal e isquemia cerebral transitoria. Recordemos que la definición de isquemia transitoria sería por definición aquel déficit neurológico que dura menos de 24 horas, aunque realmente tienden a durar menos de una hora, pero hay evidencia en la tomografía de lesiones isquémicas. Luego tenemos al EBC más raro de todos, pero más preguntado. De hecho, se pelean ahí entre ellos, isquémico, hemorrágico, al menos en lo que yo he sabido, se ha preguntado más el hemorrágico, pero obviamente estudienlos los dos a profundidad. Aquí se atribuye generalmente a una rotura o ruptura vascular con la formación de un hematoma intraparenquimatoso. Se hace que existe sangre en los ventrículos o sangre en el espacio subaracnoideo, es decir, el espacio donde pasa ¿qué cosa? Exacto, el líquido cefalorraquídeo, en cuyo caso, la etiología en este caso sería la rotura neurismática, ¿no? La hemorragia subaracnoidea la revisamos a detalle en el video de ATLS, pero no se preocupen que aquí vamos a hablar de algunos datos importantes con respecto a la hemorragia intraparenquimatosa. ¿De acuerdo, chicos? Perfectísimo. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que nuestro encéfalo requiere de un aporte constante y específico de oxígeno, es decir, que en diferentes condiciones nuestro flujo sanguíneo cerebral debería mantenerse constante para poder suplir las necesidades metabólicas de nuestro encéfalo. Este flujo sanguíneo cerebral, chicos, es directamente proporcional de la presión de perfusión cerebral que encontramos en este numerador de esta fórmula. Es inversamente proporcional a este denominador que es la resistencia cerebrovascular. A su vez, la presión de perfusión cerebral, que es la de arriba, es inversamente proporcional a la TA media y a la presión intracraneal. Doc, ya me perdí. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que si llegara a aumentar nuestra presión media, ¿sí? Nuestra TA media, teóricamente debería de aumentar nuestro flujo sanguíneo cerebral. Asimismo, si aumenta nuestra presión intracraneal, nuestra PIC, o aumenta nuestra resistencia cerebrovascular, porque si el cerebrito tiene una resistencia, así como por vía periférica, pues también el cerebro lo tiene. Debe disminuir nuestro flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, este flujo debe ser constante pese a las variaciones de estas variables. Y este flujo sanguíneo cerebral constantemente debe mantenerse en un rango de aproximadamente 60-70 mililitros o cc, dirán algunos, de sangre por cada 100 gramos de masa cerebral por minuto.
¿Cómo trabaja este mecanismo para que este flujo se mantenga constante, mis chicos y chicas? Como pueden observar en la imagen derecha, ¿sí? En esta gráfica muy bonita, en la parte inferior podemos ver las diferencias de presión y del lado izquierdo las diferencias en cuanto al flujo sanguíneo cerebral, desde 25 hasta más de 75 cc o mililitros por cada 100 gramos de masa cerebral o de cerebro, por así decirlo, por minuto. Si ustedes se dan cuenta, entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión, nuestro flujo sanguíneo cerebral se mantendrá completamente normal constantemente. Y esto se debe a que, por ejemplo, si el flujo sobrepasa más de los límites normales, o sea, por encima de 75, 80, ese exceso de volumen puede conllevar a una rotura de los pequeños vasos, ¿de acuerdo? Y por ende a un EBC de tipo hemorrágico. Pero si nuestro flujo se cae, esa ausencia de flujo, o sea, de oxígeno, puede conllevar a un EBC de tipo, exacto, isquémico. ¿Cómo funciona entonces la autorregulación? Si aumenta la presión, teóricamente tendría que aumentar el flujo, ¿no es cierto? No obstante, se mantiene constante debido a que cuando aumenta la presión, la respuesta de nuestros vasos sanguíneos cerebrales sería disminuir su diámetro, y al disminuir su diámetro aumentarían las resistencias cerebrovasculares. Y cuando esto sucede, nuestro flujo, ¿qué cosa? Se mantiene constante, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando ocurre todo lo contrario, es decir, cuando baja la presión arterial, teóricamente nuestro flujo cerebral debería caerse, es decir, habría una hipoperfusión cerebral. No obstante, nuestros vasos sanguíneos cerebrales tienen la capacidad de aumentar su diámetro, o sea, se vasodilatan, disminuyendo las resistencias cerebrovasculares, y nuestro flujo vuelve a seguir constante por este mismo mecanismo de autorregulación, por vasodilatadores, vasoconstrictores, qué sé yo. Eso a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Pero, mis chicos, ahora bien, la oclusión de una arteria intracraneal importante, como es la famosísima cerebral media, lo vamos a hablar, una de las más importantes, generaría un cese en el flujo sanguíneo cerebral. Esta hipoperfusión, obviamente aquí hablando de un EBC de tipo isquémico, es un ejemplo clásico, que es el más frecuente, común de todos, del libro. Como les digo, esta hipoperfusión dependerá completamente de qué tanto, literalmente, de qué tanto flujo esté comprometido o disminuido, ¿no? Diría mi abuelita, esté bajado. Entonces, supongamos que en esta zona naranja fuerte, ¿sí? Con mayor tonalidad a lo oscuro, está afectada. Esa zona la vamos a denominar core isquémico, así como si fuera un planeta, ¿no? ¿Se acuerdan de sus planetas en la primaria? El planeta tiene su núcleo y de ahí ya vienen las capas externas. Pues más o menos así serían las zonas de compromiso del encéfalo debido a una obstrucción del flujo sanguíneo cerebral. La zona más profunda, ¿sí? La más cercana a lo oscuro, entonces esa zona sería la zona más, exactamente, donde existe mayor hipoperfusión cerebral. Si logran ver menos de 12 mililitros por cada 100 gramos de masa cerebral por minuto, aunque para simplificar diremos que menos de 10. Por lo tanto, será un tejido que ya no es posible salvarlo. A pesar de que le meta su trombolítico, ya no se puede salvar. No obstante, alrededor de ese tejido, de ese core isquémico, existe algo que yo le digo zona de penumbra, y serán neuronas que se encuentran con cantidades insuficientes, o sea, no están chupando suficiente oxígeno, no les estoy aportando el suficiente oxígeno que ellas necesitan para poder subsistir, para poder vivir naturalmente, o bien oligoemia, de 20 a 40 cc o mililitros de sangre por cada 100 gramos de masa cerebral por minuto, pero que son posiblemente salvables si es que logramos restablecer ese flujo constante hacia nuestro encéfalo. Obviamente aquí hablando del trombolítico, por eso les decía yo en las otras clases, tiempo es cerebro, ¿no? Entre menor tiempo pase del EBC,
pues mejor le va a ir al pase. Entre más pase, pues peor le va a ir. ¿Por qué? Porque esa zona que ya está afectada se va a seguir extendiendo por el cese del flujo sanguíneo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando tenemos una disminución en el aporte sanguíneo cerebral normalmente? Pues evidentemente se reduce el flujo, misma que lleva a eventos hipóxicos, de hipoxia. Y esta ausencia de oxígeno como último aceptor de electrones, ¿qué es lo que ocasiona la imposibilidad para poder sintetizar adecuadamente ATP? Si yo no sintetizo ATP adecuadamente, ¿qué va a pasar? Nuestras bombas iónicas no van a poder, ¿qué? Pues trabajar, ¿no? No van a poder establecer adecuadamente los gradientes iónicos electroquímicos normales. Y cuando esto sucede, en el interior de nuestras neuronas vamos a tener un exceso de iones como sodio y calcio, que más bien serían cationes, ¿no? Porque son iones con carga positiva. Entonces, el exceso de sodio conlleva a una despolarización exagerada de las neuronas y por lo tanto que van a liberar, exacto, pues neurotransmisores de tipo excitatorios, como cuáles, como el glutamato, y el exceso de calcio llevará a la activación de síntesis de especies reactivas de oxígeno y a la activación de vías celulares que prácticamente finalizarían en la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Entonces, esta activación subsecuente, ¿sí? Esta activación subsecuente de neuronas adyacentes se irá abriendo paso generando más y más muerte en neuronas por liberación de neurotransmisores de tipo excitatorios, evento o suceso que se conoce como excitotoxicidad, la famosa excitotoxicidad, especialmente en la zona del core isquémico o zona central de la isquemia. Sin embargo, tengan en cuenta que, como les digo, esta oleada de excitotoxicidad se va extendiendo y sí, chicos, puede llegar a afectar la zona de penumbra, inclusive que se llegue a comprometer. ¿Ok? Por lo tanto, será necesario actuar rápidamente para poder salvarle la zona, o más bien la vida, a este paciente si llega a comprometer áreas que son vitales para el funcionamiento del cuerpo humano. Perfecto, chicos. Entendiendo estas bases que les he comentado, entenderemos de forma combinada el porqué de algunas cosillas en la imagenología, incluso en la clínica. Hablemos del EBC de tipo isquémico, que es el más importante, chicos. Comentábamos que lo más frecuente era en donde existía una obstrucción o el cese del flujo sanguíneo de sangre hacia el sistema nervioso central, es decir, una arteria se obstruyó. ¿Por qué? No lo sé, pero está obstruida, cosa que frenaría el aporte sanguíneo. ¿Ok? Perfecto. Esto hasta en un 70% de los casos, lo estoy repitiendo porque es muy importante. Luego decíamos que tenemos un isquémico transitorio con duración de menos de 24 horas, pero lo más común es que era de menos de una hora. Obviamente con evidencia de alteraciones por neuroimagen. ¿Cuál es la etiología más frecuente para desarrollar un EBC? Hablando del sistema cardiovascular, lo más frecuente sería el cardioembolismo. O sea, se forman émbolos que van a viajar desde el corazoncito del paciente y se van a depositar en los pequeños vasos de la microcirculación intracerebral. Hasta la circulación del mismo es donde se compromete. Lo más común aquí es el cardioembólico, sería la fibrilación auricular, la famosa FA, que por mucho es el trastorno del ritmo cardíaco o la arritmia de mayor peso para desarrollar un evento vasculocerebral, junto con otro que se conoce como flúter auricular, que provocarían una estasis y turbulencia, ¿sí?, exageradísima dentro de la aurícula izquierda. Esto facilitaría la formación de trombos y constitutivamente o consecuentemente de embolismo. Se dice que la fibrilación auricular aumenta hasta 5 veces más el riesgo para poder sufrir un EBC, que claramente entre mayor tenga el paciente, pues mayor riesgo tendrá de una FA. Dentro del mismo cardioembólico tenemos otras causas como los trombos murales, que se generan por infartos previos, un infarto miocárdico previo, principalmente en la cara anterior. De hecho, hasta en un tercio de pacientes se ve este efecto, principalmente en las primeras 12 semanas
más después de tener un infarto de cara anterior. El paciente tendrá mayor riesgo. ¿Pero por qué, doctor? Porque recuerda que la zona que se infartó, que está infartada, es una zona discinética, zona que pierde contractilidad. En segundo lugar, tenemos a la arteriosclerosis de grandes vasos. El fenómeno primario se produce porque existen placas, ¿sí? Placas ateromatosas que suelen formarse en zonas de bifurcación arterial de los grandes vasos, tanto intra como extracraneales. Dentro de estas bifurcaciones, lo más frecuente es que sea de la arteria carótida común. Obviamente, para que tú puedas desarrollar una arteriosclerosis, pues es porque toda tu vida te la pasaste dándole duro a qué, al sedentarismo, no haces ejercicio, le metes al cigarro, en una dieta asquerosamente llena de grasa, ¿sí? Y grasas saturadas, grasas trans. Entonces, ¿qué diferencia significativa existe clínicamente entre un cardioembolismo y una arteriosclerosis? Muy fácil, el cardioembolismo siempre será súbito y multifocal, es decir, van a aparecer múltiples zonas infartadas en una tomografía, mientras que el otro será progresivo. O sea, el déficit es progresivo, el déficit neurológico. Existen otros menos preguntados, como el de pequeño vaso, el denominado infarto de tipo lacunar, porque son como lagunitas, son infartos que afectan a vasos de pequeño calibre, de menos de 1 milímetro, ¿no? Aproximadamente, aunque no, más adelante vamos a ver la definición, que es menos de 20 milímetros, se constituye un infarto de tipo lacunar. Generalmente se localizan en los núcleos de la base, o sea, los ganglios basales, el puente, tallo cerebral, así como la sustancia blanca. De manera general, el principal factor de riesgo, esto anótenle por favor, hagan una pregunta, si están haciendo un resumen, póngale, el doctor Max dijo, el principal factor de riesgo para hipertensión, perdón, para un EBC es la hipertensión arterial descontrolada. La hipertensión descontrolada incluye el desarrollo de arteriosclerosis hialina, también se conoce como lipohialinosis, así como el riesgo de padecer microaneurismas. Luego tendremos a las causas de tipo Dr. House para EBC, como las hemoglobinopatías, que de hecho dentro de estas, por si les llegaran a preguntar, es la anemia por células falciformes, tema que ya veremos, o de hecho ya lo tenemos ahí en el Petro, en la videoclase de anemias, así como síndromes por hiperviscosidad, etcétera. Ahora bien, chicos, este apartado, si a ustedes les gusta la neuro, profundicen todo lo que quieran, adelante, pero si lo único que quieren es aprobar su ENARM, síganme, no pasa nada. El sistema nervioso central está irrigado, repito, está irrigado a través de dos grandes sistemas arteriales. Un sistema anterior compuesto por las arterias carótidas, recordando que aquí la arteria carótida izquierda va a emerger directamente del callado aórtico, pero la derecha no lo hace, esa es como que un poco más especial. La derecha sale a través del tronco brachiocefálico. Entonces, chicos, estas arterias carótidas, llamadas arterias carótidas comunes, es un nombre completito, van a tomar su primera bifurcación a nivel de la vértebra cervical número 3 o 4, esto depende de su libro de anatomía que leyeron en primer año, pero aproximadamente entre C3 y C4, para así dar lugar a la carótida externa e interna. La que ingresa a la bóveda craneal, la que me interesa que ustedes recuerden, es la interna. Por eso su nombre, se integra a la bóveda craneana a través del canal carotidio para así dar una de sus principales ramas, la oftálmica. Por eso los pacientes con arteriosclerosis de la carótida interna o común tienden a generar sintomatología oftálmica, es decir, van a tener amaurosis fugaz o fugax, le dirían los abuelitos, es decir, una pérdida de la visión de forma indolora, dato clínico muy relevante para tu nacional, que ahorita lo vamos a hablar con respecto a la clínica y obviamente de acuerdo a qué arteria, o sea, si está tapada tal arteria, me da tal clínica. Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden. También cuenta con sus otras ramas importantes, la coroidea anterior, comunicante posterior, finalmente las más importantes para su ENARM, la cerebral anterior y cerebral media. Luego tenemos otro sistema, hasta aquí con el sistema de irrigación anterior, ¿de acuerdo? Les repito, luego tenemos otro sistema compuesto por las arterias vértebrales, el famoso llamado sistema vértebro-basilar. ¿Ok, chicos? El sistema vértebro-basilar, que sería parte de la circulación
posterior del sistema nervioso central. Como podemos observar en esta imagen muy bonita, la carótida interna entra al encéfalo dando sus primeras ramas cerebrales. La cerebral anterior, las lentículo estriadas, finalmente la cerebral media, ¿no? Entonces, la cerebral media, como pueden observar en esta imagen, se va bifurcando, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta este apartado, ¿sí? Es tan importante esto. De hecho, me acuerdo que en el primer año nos preguntaban, ¿dónde está M1? ¿Dónde está M2? Y tienes que contestar, no, pues eso. Pero en el ENARM es diferente, no te van a preguntar M1 está aquí, no, te van a preguntar la clínica, ¿sí? Y qué arteria está afectada con respecto a la clínica. Eso es lo más importante. Entonces, chicos, aquí va lo más importante. Entre más proximal sea la lesión de mi arteria cerebral media, mayor será el daño. Es decir, que si mi lesión está a nivel de las arterias lentículo estriadas, estas que están aquí, los voy a pintar porque yo sé que casi no se ve por ahí en su quizá lo estás viendo en un iPhone, en un Huawei, qué sé yo, en un celular muy pequeño y no se puede alcanzar. Entonces, repito, entre más proximal sea la lesión, mayor será el daño. Entonces, si mi lesión es a nivel de las arterias lentículo estriadas, prácticamente las dos ramas superior e inferior de la cerebral media, que salen externamente de la corteza, estarán comprometidas. Entre más dista la lesión, pues menor déficit tendrá el paciente. Como agregado, el infarto a nivel de las lentículo estriadas, o sea, las arterias que le dan irrigación a los ganglios basales, la zona clásica de los infartos lacunares en pacientes hipertensos. Y es tan importante, como les digo, la zona de daño que se ha clasificado a la cerebral media con respecto a sus porciones. M1 a M4. Entre más proximal, lo repito porque es muy importante. Yo la verdad soy muy repetitivo en esto, porque me interesa que ustedes lo recuerden. Por ejemplo, si la obstrucción es en M1, pues se compromete todo lo demás. Es como algo por acá. Tenemos una lesión aquí, todo esto va a estar muerto. Si se compromete aquí, solo esto se va a infartar. Si se compromete esto, pues solamente este pedazo se va a infartar. Es sencillo de entender, ¿de acuerdo? Entonces, en esta otra imagen podemos observar una vista lateral de las dos ramas de la cerebral media, su rama superior y su rama inferior. Esto es una vista externa o lateral, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante saber esto, chicos? Recordemos que la corteza cerebral está dividida o subclasificada por distintas áreas que un doctor que se apellidaba Brodmann le puso su nombre, las famosas áreas de Brodmann, con características muy particulares. Les he coloreado algunos y lo coloré yo, está horrible, pero bueno, se entiende. Les he coloreado algunos de las más importantes, las áreas 4, 8, 45, 44 y 22. El área 4 o área motora primaria, donde se localizan las células piramidales de Betz, obviamente en cortes histológicos, es un área imprescindible para el movimiento del sujeto y está representada por un hombrecillo deforme que más adelante les voy a colocar. De acuerdo a la localización específica del daño en dicha área 4 o área motora primaria, ¿qué va a pasar? Pues va a ser la clínica del paciente. En este caso, la paresia, sea de cara, miembro inferior o superior, recordando que todo en neurología es contrario, es decir, si se afecta el lado derecho, o sea, parte del área 4 de Brodmann, que es la motora, la clínica se verá en la mitad contralateral, o sea, del lado opuesto. La amarilla, el área somestésica primaria, en donde encontramos al homúnculo sensitivo de Penfield. La naranja, ¿no? El área de los movimientos oculares conjugados, es un área de igual forma muy importante, ya que aquí van fibras al tronco cerebral, o sea, son corticonucleares, o sea, son fibras que se van a ir directamente a el tallo encefálico, específicamente a los núcleos del tercero, cuarto y sexto pares craneales, que tú ya recordarás estimulaban a los músculos de los ojitos. Entonces, si se destruye el área 8 del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo cerebral, los ojos se van a desviar al lado izquierdo, porque ahora predominaría el área 8 derecha, que moviliza los ojos al lado izquierdo. Es decir, que las dos áreas 8 se encuentran en equilibrio, de tal forma que si se lesiona una, la otra predomina. Por lo tanto, la que predomina desvía los ojos al lado de la lesión.
Muy interesante este apartado. Luego tenemos las áreas 45 y 44, esto se pregunta muchísimo, que se ubican en el lóbulo frontal, más específicamente en su tercera circunvolución o giro frontal, en las secciones operculares 44, la posterior, y triangulares 45 en la anterior. Las moraditas corresponderían al área de Broca, área involucrada en la producción del lenguaje, por lo que si se llegara o existiera un daño en dicha área, el paciente manifestaría lo que se conoce como afasia. Una afasia es una alteración adquirida del lenguaje, es decir, el paciente no nace con este trastorno, sino lo adquiere por daño en su sistema nervioso. Y como la parte motora está afectada, pues el paciente no podrá hablar. ¿Qué rama está irrigando dicha área de Broca? La rama superior de la cerebral media. Sí, chicos, la cerebral media irriga áreas muy importantes. Y adivina qué, es la arteria que frecuente o más frecuentemente se obstruye. Luego tenemos la verdecita, el área de Wernicke o área en la comprensión del lenguaje, ubicada en el área 22 de la circunvolución temporal superior. Esta área se encargaría en la comprensión del lenguaje, ya no la producción del lenguaje como lo era Broca, sino la comprensión del mismo, por lo que si existe una lesión en dicha área, el paciente presentará afasia sensitiva o afasia de Wernicke. Wernicke era un psiquiatra y por si las moscas que experimentaba, trataba y se dio cuenta, ¿no? De que estos pacientes no tenían o perdían la capacidad para poder entender, ¿ok? ¿Podían hablar? Claro que sí, pero hablaban puras locuras, en donde clásicamente, como les digo, existe una incapacidad para poder entender qué es lo que me están diciendo. ¿Puede generar palabras? Puede hablar, claro que sí, porque el área de Broca está normal, pero lo que no puede hacer el paciente es interpretar lo que me están diciendo. Sí, estoy repitiendo mucho esto porque me lo preguntan mucho. Un dato importante que les quiero comentar es que existe una serie de fibras que van a comunicar al área de Wernicke con el área de Broca para así poder comprender y emitir palabras. Se conoce como fascículo arqueado, ahí le coloqué la imagen, se las coloqué. Tenemos otro dato importante, es que tanto el área de Broca como el área de Wernicke son áreas ubicadas únicamente en el hemisferio cerebral dominante, que comúnmente es es el izquierdo, perdón. En la gran mayoría de los pacientes, una disculpa, pero estoy de posguardia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu infarto se ubica del lado izquierdo, aparte del tipo de paresia, de acuerdo a la arteria comprometida, evidentemente, el paciente presentará afasia. Así que es otro dato agregado que sí te pueden colocar en tu caso clínico, si es que la cerebral media llegaría a estar comprometida. Entonces, chicos, también correspondería a el tipo, su etiología. Ya veíamos previamente que cuando era un cardioembolismo, la clínica era súbita, en ascenso, y cuando era por aterosclerosis o aterosclerosis era aterotrombótico, o sea, era progresiva. Y bueno, el famoso polígono de Willis o circuito arterial cerebral que nos brindaría un pequeño salvavidas en caso de un EBC, conformado por dos comunicantes, tres cerebrales, comunicante anterior, posterior, cerebral anterior, medio y posterior, teniendo un total de 9 ramos. Te lo pueden preguntar, la verdad es que no se pregunta, pero es cultura general de neuroanatomía, muy básico. Lo más importante, repito, es todo lo que les he comentado acerca de las áreas. Continuamos con esto, lo mismo pero más detallado. Esto nos servirá para poder correlacionar la función con la clínica de nuestros pacientes. Aquí les traigo al famoso homúnculo, lo que les venía comentando, el homúnculo motor de Penfield, ¿sí? Localizado en el área 4, esto es un corte coronal, es el área 4 de Brodmann, en el giro precentral, y el homúnculo sensitivo en las áreas 3, 1 y 2 en el giro postcentral del neurocirujano Wilder Penfield. El doctor Penfield representó de forma gráfica el cuerpo humano con respecto a la corteza cerebral, es decir, existen neuronas
corticales o de tu corteza cerebral específicas encargadas del funcionamiento tanto motor como sensitivo de las distintas regiones de tu cuerpo. Mismas neuronas que al juntar las funciones del individuo representarían un personaje deforme si es que lo colocáramos a dibujitos, anormal obviamente, por eso le pusieron homúnculo. Y el homúnculo motor de Penfield está localizado, repito, en la circunvolución o giro precentral, en el área motora primaria, o sea, el área 4 de Brodmann. En este corte coronal del encéfalo lo podemos observar en su máximo esplendor. Horripilante, pero muy importante porque te lo pueden llegar a preguntar de acuerdo a la arteria afectada, ¿ok? Del lado izquierdo, las áreas corticales específicas junto a su representación anatómica, y del lado derecho, las áreas corticales en colorcitos, debido a que aquí cada color representaría las distintas arterias que proporcionan sangre a dichas áreas. Por lo tanto, zona naranja, arteria cerebral anterior; zona verde, cerebral media, ¿sí? Es la más importante desde todas. ¿Por qué? Porque es la que más frecuentemente se llega a obstruir, es decir, se llega a infartar. Posterior, de color azulito, luego tenemos, perdón, de color, la coroidea de color rojito; cerebral posterior de color azulito. Y pues bueno, chicos, ahí les dejo lo que habíamos comentado. Dense cuenta, los miembros inferiores, ojo con esto, por favor. Los miembros inferiores están siendo irrigados por la arteria cerebral anterior, por lo que si existiera un cese en el flujo de la cerebral anterior, ¿qué va a pasar? Exactamente. Va a haber una paresia de miembro. Exacto, doctores, de miembro inferior. Y si la tenemos del lado de la parte de la corteza cerebral más externamente, lóbulo parietal, lóbulo frontal externo, ¿qué va a pasar? Exacto, fascio braquial. Será la clínica de un paciente con una obstrucción de la arteria cerebral. En esta otra imagen, pero ya con las irrigaciones específicas de las distintas zonas del encéfalo. Empezamos ahora sí con cada una de las arterias y su clínica, porque es lo que me interesa que ustedes recuerden para suenar. Cuando existe compromiso de la carótida interna, el paciente debutará con una pérdida indolora de la visión, es decir, amaurosis fugaz o fugax. En caso de infartos establecidos, pues habrá obviamente sintomatología de la cerebral media. La arteria más importante, la cerebral media, la clínica de la cerebral media dependerá completamente del hemisferio tomado. Si es el hemisferio dominante, será con afasia, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, pero recuerden que la cerebral media tiene diversas porciones, desde M1 a M4, o sea, desde lo más profundo a lo más externo. Entonces, si yo tengo obstrucción M1, ¿será peor o mejor? Exacto, pues será peor porque M1 apenas se va a bifurcar en las lentículas estriadas, entonces el paciente va a tener mayor sintomatología. Entonces, chicos, repito, si es M1, el paciente va a presentar hemiparesia contralateral, hemianopsia contralateral, porque en la parte más externa de la cápsula interna pasan los haces del tálamo, y como hay compromiso del área 8 de los movimientos oculares conjugados, hay desviación de la mirada horizontal. En este caso se desvía hacia el lado de la lesión, ya se los había comentado. Y si se afecta el lado no dominante, o sea, donde no habitan las neuronas que se encargan del área de Broca y el área de Wernicke, ¿qué va a pasar? En mi negligencia, anosognosia, el paciente no se da cuenta de que está enfermo y no hay afasia. En la cerebral anterior, el predominio de las extremidades inferiores, ahí está la representación, más claro no se puede, chicos. La representación somatotópica con respecto a esta cosa horripilante que es el homúnculo de Penfield. Habrá incontinencia de esfínteres porque en estas zonas estarán los reflejos primitivos, y como irriga el prefrontal, ¿qué va a pasar? Abulia, desinterés, también se los pueden colocar como falta de voluntad, falta de iniciativa, apraxia de la marcha. Si ustedes tienen un infarto atrásito posterior, lo primero que van a encontrar es la hemianopsia homónima contralateral. Alexia, no entiende lo que leen, pero sin agrafia, sí pueden escribir. Esto cuando se afecta el hemisferio dominante, y la porción distal, si es proximal, habrá hemianestesia o hiperpatía, así como
corioatetosis. Este apartado de los síndromes lacunares, estos síndromes eran aquellos síndromes representados por un EBCs que afectaban vasos muy chiquititos, muy pequeñitos, de menos de 2 centímetros o 20 milímetros. Ahí está el dato, te lo pueden preguntar. Me parece que ya se ha preguntado esto de que cuánto es o cuánto diámetro tenían estos pequeños infartos lacunares. 20 milímetros o menos. El que les pueden preguntar es el síndrome motor puro, pero la verdad de las cosas es que es súper raro y que yo sepa no se ha preguntado con respecto a la sintomatología característica con respecto al síndrome específico. Se los dejo por si lo quieren leer. Oiga, Doc, pero ¿y los síndromes vertebrovacilares? La verdad de las cosas es que mejor léanlo nada más en el CTO, hagan un pequeño resumen. No creo que se los pregunte. Aquí lo más importante es que recuerden la clínica del EBC de cerebral media, anterior, posterior y si acaso de la carótida, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son las mejores herramientas de tamizaje con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de un síndrome neurovascular agudo? Aquí prehospitalarias. La guía de práctica clínica nos recomienda el uso de las escalas FAST y Cincinnati en el primer nivel de atención, incluyendo a los paramédicos para el diagnóstico de un EBC. Aquí está el Cincinnati, que es la más sensible de todas, de un 82.46% y 56% de especificidad. Valoramos alteración de la mirada conjugada por lesión del área 8 de Brodmann, ya lo habíamos comentado, ¿no? Alteración para seguir órdenes, así como una alteración para poder mantener levantados los brazos de forma correcta por más de 10 segundos, una disculpa, en donde a partir de un punto tenemos que sospechar altamente de un EBC isquémico, ¿ok? La escala FAS, que de igual forma es de las más facilitas que existen, Face, Arm, Speech Time, al paciente se le solicita que sonría para poder identificar alguna simetría facial, se le solicita que eleve ambos brazos, para que yo pueda identificar si alguno se encuentra bajito u otro un poquito asimétrico. También le pediremos a la persona que repita una frase como la que aparece en este cuadrito de la GPC para así evidenciar problemas en la pronunciación. Y claro, es crítico el tiempo, ya que como lo decíamos, en la fisiopatología tiempo es cerebro. En caso de síndrome vestibular será preferida la escala de Defensive, o sea, pacientes con sintomatología como vértigo, sensación de flotar, desequilibrio, qué sé yo. Pasamos al diagnóstico hospitalario, es decir, ya le realizamos sus respectivas escalas que veíamos hace un momento y resulta que sospechamos de un EBC tristemente. ¿Qué sigue? Solicitamos el estudio de laboratorio más importante de todos, la glicemia capilar, ya que la hipoglicemia es la que mayor podría llegar a imitar a un EBC, así que tenemos que descartarla en primera instancia. Una vez que descartamos hipoglicemia, aplicamos el NIS, que es la megatablita que les he colocado en la parte de abajo izquierda. Trae demasiados datos, yo lo sé, no se los van a preguntar en lo absoluto, solo recordar que es la primera que se solicita o se aplica después. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el NIS, que es la megatablita que les he colocado, la verdad, como les digo, no es una tabla que se pregunte mucho. Entonces, lo que se pregunta aquí, más que nada, es el puntaje. Entonces, tienen que tener en mente que NIS menos de 25. El paciente está grave, pero no tanto. Esos pacientes sería indicativo para tratarlos entre las 3 y 4.5 horas de haber ocurrido el EBC isquémico. Inmediatamente después de esto, solicitamos la tomografía axial computada simple. Por lo tanto, si te preguntan qué estudio de imagen solicitas al inicio ante un probable EBC, tú tienes que responder un TAC simple. Obviamente, ya en este momento se ha descartado la hipoglicemia. También tener en cuenta que la GPC nos dice que el tiempo máximo tras el arribo de pacientes al hospital será de 20 minutos y ya después solicitamos todos los estudios que ustedes quieran, biometría, glucosa, qué sé yo. Tras el estudio de imagen, es decir, de la tomografía simple de cráneo, aplicaremos la escala ASPEX por sus siglas en inglés, Albert Stroke Primarily CT Score. La escala ASPEX es una escala cuantitativa que divide el territorio vascular de la arteria cerebral media en 10 regiones que se evalúan en 2 niveles, ganglionar, supraganglionar. El límite es la cabeza del núcleo caudado. Cualquier hipodensidad parenquimatosa sugestiva de algún infarto en los cortes axiales a la altura del núcleo caudado
o por debajo de este adjudica a la región del ápex ganglionar, donde si se dan cuenta existen 7 regiones, los segmentos M1, M2, M3, así como la ínsula, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y la cápsula interna. Las lesiones por encima de la cabeza del núcleo caudado corresponderían a la región supraganglionar y se valoran 3 regiones aquí de M4 a M6, partiendo de una puntuación inicial total de 10 regiones, se irá restando un punto por cada región afectada, es decir, entre mayor apex, mejor, entre menor apex, peor. Por lo que tienes que recordar que si el paciente cumple con un apex de más de 7, corresponderá a una afectación de menos de un tercio afectado del territorio vascular de la arteria cerebral media. Si es 7 o menos, habrá compromiso de más de un tercio del territorio vascular de la arteria cerebral media. ¿Y de qué rayos me sirve saber esto, Doc? Yo no quiero ser radiólogo. Para el manejo, si el paciente tiene un apex de menos de 7, será una contraindicación para el uso de fibrinolítico. Ahorita lo vamos a ver, chicos. Entonces, vamos a ver en cuanto a la imagenología de todas las fases del EBC. Oiga, Doc, pero ¿será que sí, se te lo pueden llegar a preguntar, ¿ok? Esto no viene en ningún manual o Amir, CTO, qué sé yo, y si viene, está súper escueto, se los coloco para que los conozcan por si les llegan a preguntar alguno de estos. Aquí haciendo énfasis en la TAC debido a que será el estudio, como veíamos inicial, ante la sospecha de todo EBC. Tristemente, hasta el 60% de todos los EBCs saldrán normalitos, simplemente es para descartar alguna hemorragia. Para eso se pide un TAC, para saber que no sea hemorrágico, por lo que el diagnóstico es especialmente clínico, por eso las escalas prehospitalarias. Entonces, especialmente clínico. Y es por esto que queremos iniciar tratamiento en las primeras 3 a 3.5 horas del inicio de los síntomas. Por lo que si tu paciente expresa clínicamente un EBC en asociación de sus factores de riesgo, pero el ataque sale normal, seguramente aún no podemos verlo. Sin embargo, existen signos clásicos que sí que te pueden llegar a poner en tu examen. Se pueden llegar a ver en estas fases hiperagudas. Esta fase se llama hiperaguda, o sea, primeras 6 horas del EBC o del debut. Podemos llegar a ver el coágulo en el vaso afectado, tal y como puedes observar en la imagen, por lo que este es el famoso signo de la arteria cerebral media hiperdensa, es de primaria, es de cajón que te lo tienes que saber. En la tomografía simple, en los pacientes con EBC isquémico. Tenemos otro signo conocido como el de la cintilla insular. La corteza insular sabemos que está a nivel un poco más profundo, a la cisura de Silvio lateral. Cuando existe un EBC, la corteza de la ínsula va a disminuir su densidad, dándole este aspecto más hipodenso que el contralateral. Este mismo principio de hipodensidad también aplica a este último signo, en donde existe hipodensidad de los núcleos lenticulares, lentiformes, o sea, estarán hipodensos. Observen cómo esta hipodensidad derecha la podemos comparar con la contralateral, que está completamente normal. Los hallazgos de la fase aguda, que van de 6 horas a 2 días, ya son hallazgos clásicos que probablemente, como te lo digo, te lo pueden llegar a poner en tu examen. En esta fase ya podemos identificar fácilmente la hipodensidad de la región infartada, que causa una pérdida de la diferenciación de las estructuras corticales y subcorticales, o bien una pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Vean cómo se genera un efecto de masa por el edema que causa la isquemia reflejado en el cuerno anterior del ventrículo lateral. Literalmente la zona se hinchó. Vean además que los surcos y susuras se han borrado completamente. Ni siquiera podemos observar la cisura lateral o de Silvio. ¿Y qué territorio vascular pertenece a esta zona, chicos? ¿Cuál? Exactamente, cerebral media. Oiga, Doc, ¿y por qué existe edema en un EBC? ¿Por qué se hincha el cerebro si ya no tiene sangre la neurona?
sencillo, chicos. Lo que les decía al comienzo, por eso no está de más hablar de fisiopatología un poco. Al existir una pérdida del flujo sanguíneo, es decir, de proporcionarle a las neuronas oxígeno, ¿qué va a pasar? ¿Qué era lo que dejaba de funcionar? ¿Se acuerdan? Exactamente, las bombas de sodio, potasio, ATPasa dejan de funcionar, la célula se carga de iones sodio, calcio, este ambiente hipertónico atrae ¿qué cosa? Agüita, ¿no? Chupa agua, o sea, edema. Acuérdate que hay varios tipos de edema. Edema vasogénico, edema intersticial, este se llama edema citotóxico. La célula chupa agua. Entonces, el tipo de edema que se genera en un EBC isquémico, ¿cuál es? El citotóxico. En la etapa subaguda de 2 días a 2 semanas, observamos dos fenómenos muy interesantes. Eso sucede ya que el cerebro busca restablecer la circulación mediante neovascularización. En las primeras 48 horas posterior al EBC continuamos observando la hipodensidad típica de la isquemia como vemos en las primeras imágenes. En la 1, ¿sí? Ahí podemos ver que está representado por hipodensidades típicas. Entonces, pues sí, de las arterias que frecuentemente, ¿no? Se llegan a infartar, se llegan a comprometer, pero más o menos a partir de la semana y media del EBC ocurre algo muy interesante que se conoce como efecto niebla o efecto Foy. La zona del infarto comenzará a disminuir el edema, ¿ok? Disminuyendo entonces el agüita. ¿En dónde? Exactamente, en las células de la corteza cerebral, ¿ok? Dándonos este efecto de niebla. No confundir, por favor, estas cosillas, literalmente, que supuestamente, ¿no? Ya se recuperó el tejido, porque la verdad de las cosas es que ya se perdió, ¿ok? Cosa que se muere, ya no vuelve a revivir. Las neuronas son células que ya no reviven, ¿ok? Como el hígado, que tiene la capacidad de hasta un 20%, volver a regenerarse. Aquí no, chicos. Entonces, como les digo, esto se produce por neovascularización colateral y junto al manejo que se le da a la persona, es decir, al fibrinolítico. Otro evento que podría llegar a ocurrir en esta fase subaguda es que el EBC isquémico se transforme en un evento hemorrágico, inclusive muy considerable. ¿Ok, chicos? Perfectísimo. Y hay algunas zonas que se podrían llegar inclusive hasta poder perder, es decir, una encefalomalacia, cosa que ya lo vamos a dejar en otros apartados porque esto no te lo van a preguntar. Aquí lo que yo quiero que ustedes recuerden es la clínica, cómo diagnosticas, sospechas un EBC, cómo lo tratas, ¿de acuerdo? Finalmente, chicos, pasamos al tratamiento. Tenemos de dos: fibrinolítico y la trombectomía mecánica. En este breve resumen podremos ver lo más importante. No se me preocupen, en las próximas diapos también lo vamos a profundizar. El tiempo ideal para nosotros podemos administrar este fibrinólisis, este fibrinolítico, en este caso alteplase, es en las primeras 4.5 horas. Indicaremos 0.9 miligramos por cada kilo con con un bolo inicial de 10% del total de la dosis calculada en un minuto. El resto, palaurita. En caso de no haber alteplasa, podemos hacer uso de tenecteplasa o tenecteplas a dosis de un solo bolo de 0.25 miligramos por kilo IV con oclusión vascular proximal. Con respecto a la ventana terapéutica extendida, es decir, de 4.5 horas a 9 horas, eso lo veremos en el algoritmo. Con respecto a la trombectomía mecánica, las indicaciones será menos de 6 horas del EBC y que afecte de manera proximal a la carótida, exactamente, a la carótida interna, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan cuál era la clínica de los pacientes que debutaban con carótida interna? Exactamente, hacían amaurosis fugaz. También los pacientes con cerebral media, específicamente en su región M1, es decir, región más proximal
de todos, o bien que haya afectación de la arteria basilar, así como paciente con NIS de menos de 25 o ASPEX de más de 7. Ventana terapéutica extendida hasta 24 horas y pues bueno, ya saben que esto consiste en colocar un stent, además la trombólisis sí está indicada. Ahora sí, como les decía, aquí están todas las indicaciones y contraindicaciones del lado izquierdo. Considero uno de los más importantes, que son indicaciones para fibrinólisis. Será criterio de inclusión, o sea, a los que de a Wilson les vamos a dar su fibrinolítico. Primeras 3 horas, paciente mayor de 18 años, o sea, mayor de edad en México. Diagnóstico de BC que genera déficit neurológico considerable. En los criterios de exclusión, o sea, a los que ni más les vamos a dar su fibrinolítico. TC significativo o ictus previo en los últimos 3 meses. TA de más de 185 o más de 110 diastólica, conteo plaquetario menor a 100,000, así como que el ATAC haya demostrado infarto multilobar con hipodensidad de más de 1/3 del territorio de cerebral media. Por eso es importante lo del aspecto, no se los decía por mal rollo, ¿no? Nada más para echar es pura chiripa, sino porque es muy importante, chicos, saber cuál es el limbo del aspecto, ya se la saben, más o menos de 7 es el punto de corte. Vámonos del lado derecho. De 3 a 4.5 horas. Indicaciones, lo más importante, menos de 80 años, NIS de menos de 25 y un ASPEC de más de 7. Lo demás, por si lo quieren leer, adelante. Criterios de neuroimagen avanzada para la terapia fibrinolítica y el tratamiento de con Alteplas, medir TA cada 15 minutos en las primeras 2 horas, por si acaso, por si la descompensación, etcétera. Aquí tenemos el algoritmo que justamente lo acabamos, se los acabo de decir literalmente, ¿no? O sea, lo vimos de manera explayada. Aquí está el algoritmo literalmente de la guía de práctica clínica. Sospechas de BC, aplicamos escalas prehospitalarias, Cincinnati, Defensive Fast, Face Arm Speech Time. Si cumple el paciente con un puntito, con uno, activamos protocolo código cerebro. Realizamos glucosa capilar, NIS y TAC simple. Y finalmente el manejo siendo el de elección, así es, el alteplase. Punto 9. Recordando siempre los criterios de inclusión y exclusión, por el amor de Dios, porque es muy importante. De lado podemos ver que nos preguntan cuánto tiempo tiene el paciente con el déficit neurológico o con el probable EBC. Si tiene más de 4.5, le tienes que solicitar una resonancia magnética, y esto para poder ver si a través de otras escalas el paciente tenga indicado el manejo fibrinolítico en ventana extendida o trombectomía mecánica. Paciente con sospecha de oclusión proximal de la circulación anterior, si tiene, o sea, de la carótida. Acuérdate que la circulación anterior es la carótida y la circulación posterior es el sistema vertebrovascular. Ahí por si no se acuerdan. Si tiene menos de 6 horas desde el inicio de la clínica, sí. Angiotac o resonancia. ¿Se corroboró que existe oclusión proximal? Sí, aplicamos los criterios en pantalla y si cumple, trombectomía. Entonces, recordando lo que vimos, tenemos que cumplir con el criterio de oclusión proximal del sistema vascular proximal, por ejemplo, aquí arteria cerebral media hiperdensa, que era uno de los hallazgos que les expliqué que aparecían en el EBC, hiperagudo, es decir, las primeras 6 horas de la instauración del cuadro, o sea, en el coágulo literalmente ahí alojado en este gran vaso importante. Hospitalizados por EBC. Este apartado ya no lo íbamos a colocar, pero se los coloco porque vienen datitos muy importantes, como paciente que ya le dieron tratamiento, ya está hospitalizado, hay que mantener glucosa sérica entre estos rangos para prevenir hipoglicemia. Acuérdense que la hipoglicemia puede inclusive generar más daño. Pacientes que no son candidatos al trombolítico, o sea, al alteplase, iniciamos antihipertensivos en caso de TA de más de 220 o igual a lo mismo. En caso de similar o cifra mayor, hay que perseguir una disminución controlada de 15 o menos de 15% de la presión basal durante las primeras 24 horas del evento. Pacientes sometidos a trombólisis, ya se les dio trombolítico, la presión hay que mantenerla en estos rangos. Hacer TAC simple o resonancia 24 horas después de meterle su alteplase.
oxígeno cuando sea menos de 94%. Y pues bueno chicos, finalizamos la videoclase con este temita muy sencillito, hemorragia intraparenquimatosa. Acuérdense que existía hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa, ¿ok? No es lo mismo. En la hemorragia hipertensiva encontramos a los pacientes con microaneurismas, típicamente el de Charcot-Bouchard, que se encuentra ahí en el M1, ¿no? En la parte de las lentículo estriadas, y por lo tanto va a ser clínica de ganglios basales, aunque realmente esto va a depender de la localización. Va a ser de inicio brusco. Acuérdense que una subida brusca de la presión arterial puede hacer que esos pequeños vasitos de menos de 20 milímetros se rompan y entonces genere un déficit focal, ¿ok? Putamen, hemiparesia, hemihipoestesia contralateral. Acuérdense que todo se decusa en el sistema nervioso. Desviación de los ojos a la lesión, disminución del nivel de conciencia. Si hay cerebelo, hay datos como occipital, cefalea, ataxia, vómito, hidrocefalia. Con respecto al tratamiento, control de la TA, tratamiento de la hipertensión intracraneal, cirugía si es cerebelosa, más de 3 centímetros y en caso de herniación. Ahora bien, tenemos otro apartado que no se asocia precisamente a la hipertensión, es decir, pacientes no hipertensos, pero ya ancianitos. En este caso tenemos depósito de amiloide, es decir, de una proteína mal plegada en los vasos sanguíneos, la famosa lipoialina, ¿no? Algo parecido a la hipertensión, pero es proteína mal plegada y eso hace que los vasos sean más débiles y por lo tanto son más lábiles, o sea, se rompen con mayor facilidad. Es la causa más frecuente de hemorragia no hipertensiva en el anciano de forma recidivante. Ahora, en los pacientes jóvenes que no tienen hipertensión, en ese caso, angioma venoso, más frecuente asintomático, malformación arteriovenosa, más frecuente en los pacientes sintomáticos. Hay que sospechar en paciente joven que cuente con hemorragia e historia de cefalea. Ojo, cefalea unilateral pulsátil, inclusive lo han llegado a colocar como el tinnitus pulsátil, o sea, el paciente está acostado, siente el eso es clásico de estos pacientes. Entonces luego tenemos la definición: colección de sangre dentro del parénquima cerebral o el sistema ventricular de tipo no traumática. Repito, lo más frecuente es microaneurismas, pero si es un paciente jovencito hay que sospechar de malformaciones arteriovenosas. Si es un paciente anciano, angiopatía amiloide. Ojo, porque también los pacientes que hacen Down pueden llegar a tener estos cuadros. Diagnóstico TAC en caso de sospecha de malformación, angiotac, tratamiento o angioresonancia, que es la de mayor sensibilidad y especificidad. Tratamiento, controlamos la TA, manitol para la hipertensión intracraneal, cirugía únicamente en caso de cerebelosa de más de 4 centímetros clínicamente significativo. Y pues bueno chicos, eso sería todo de EBC. Si te quedó alguna duda, me puedes dejar en la caja de los comentarios tu duda y nos vemos en la próxima videoclase. Recuerden responder las preguntas del Telegram.